Está con el micrófono apagado, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias a la presidenta de la Asamblea Ciudadana Local de Machala, la doctora Gardenia Solórzano Reyes. Bienvenida y bienvenidos todos. Voy a leer la semblanza de nuestro ponente de la noche, el doctor Gabriel Santiago Pereira Gómez. Además de ser un destacado profesional del derecho, el doctor Pereira es miembro de la Asamblea Ciudadana Local de Machala. El doctor Gabriel Pereira es abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Técnica de Machala, licenciado en teología por la Universidad Politécnica Salesiana, tiene muchos títulos de cuarto nivel, es magíster en Derecho Penal y Criminología, en Derecho Constitucional, en Derecho Procesal y Litigación Oral, en Mediación y Resolución de Conflictos, en cultura jurídica, Seguridad, Derecho y Justicia. Tiene algunas titulaciones dobles y triples a nivel nacional e internacional. También el doctor tiene varias especialidades, maestrías, tiene un doctorado por la universidad, candidato a doctor por la Universidad de Buenos Aires en el doctorado de Derecho, permítanme, en el doctorado de Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires. También ha recibido un doctorado honoris causa por el Instituto Tecnológico Universitario del Estado de México. Tiene varias certificaciones, muchísimos cursos realizados y bueno, actualmente él es fiscal del Oro, y nos va a disertar esta noche un tema muy importante para quienes hacemos activismo y promoción de los derechos humanos. El tema de la disertación del doctor Pereira esta noche es sobre los delitos contra la eficiencia de la administración pública. Claves para identificar estos posibles delitos y que la ciudadanía pueda denunciarlos. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido a este espacio de educación ciudadana para la prevención de la corrupción y la lucha por la transparencia. Bienvenido, es un honor contar con su presencia. Gracias. Buenas noches, estimada doctora Jessica. Gracias por la invitación. Y bueno, un honor pues cerrar con broche de oro estos webinarios ciudadanos que se ha dado que da la Asamblea Local Ciudadana. Tengo a la doctora Gardenia Solórzano. Felicidades por continuar con esta labor de la participación ciudadana. Bueno, gracias a ustedes también por estar aquí presentes, por estar reunidos para escuchar un poco sobre cómo identificar y cómo denunciar los delitos contra la corrupción, ¿verdad? Los delitos contra la eficiente administración pública, esos son los delitos. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener claro de que todo ciudadano tiene el derecho y tiene el deber de denunciar, ¿verdad? Más aún cuando son delitos contra la eficiente administración pública. También se puede hacer en delitos sexuales, en delitos eh, de tráfico ilícito de sustancias de drogas, su traficación y otros delitos más. ¿Sí se me escucha tal vez? Sí, se Perfecto. la escucho. Ah, ya, perdón. Muy bien, sí se le escucha. Ya, por ahí vi un mensaje que decía que no se escuchaba. Bueno, entonces, el deber de todo ciudadano, nosotros que somos parte de la Asamblea Local Ciudadana de Machala, eh, cuando conozcamos algún acto, es de poner la denuncia ante la Fiscalía. Hay que tomar en cuenta de que la Fiscalía es el titular de la acción penal pública. Es decir, el organismo estatal que le corresponde investigar las denuncias por delitos de acción penal pública. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues la Fiscalía interviene. Recordemos también que los ciudadanos tienen ciertas garantías en el caso de que se presente este tipo de delitos, ¿verdad? Garantías de que, por ejemplo, su identidad sea reservada, sea puesta bajo reserva, para evitar algún tipo de atentado contra su integridad física, se vulnere su derecho a la intimidad, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Bueno, el catálogo de delitos contra la eficiente administración pública es extenso, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos aquí.
en la diapositiva que he preparado para hoy. Bueno, entonces, el delito más grave o el mayor delito que hay en contra de la administración pública es el peculado. ¿Y qué es el peculado? En resumen, es la utilización de recursos públicos, ¿verdad? Para beneficio propio. Y de acuerdo, pues, al verbo rector, se impondrá la pena. En este caso, por ejemplo, el peculado habla de que una persona, en este caso, funcionario público, que actúa en virtud de una potestad estatal o es un proveedor del Estado, que en beneficio propio de tercero abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles, inmuebles, dineros públicos, efectos que los representan, piezas, títulos, documentos que están en su poder en virtud o razón de su cargo. La pena es de 10 a 13 años. Entonces, si un funcionario público hace uso y abuso de un bien que le pertenece al Estado, estaría cometiendo peculado, ¿verdad? Y el peculado también, aparte de ser el sujeto activo, un servidor público, en este caso también la misma pena o la misma sanción será para los responsables de la institución del sistema financiero nacional, lo que se llama el peculado bancario, ¿verdad? Son también sujetos activos en este delito, cuando asimismo para beneficios propios dispongan de bienes, muebles, eh, dineros privados de los depositantes, ¿verdad? Piezas, títulos, documentos que estén en poder de su virtud o razón de su cargo. Y bueno, y el catálogo va variando dependiendo pues de los, de las modalidades que tenga el delito, ¿verdad? De 5 a 7 años, cuando signifique lucro o incremento patrimonial, producto pues de este abuso de los recursos públicos. Si se aprovecha económicamente de estudios, proyectos, resoluciones, documentos calificados secretos, ¿verdad? Que están o hayan estado en conocimiento o su dependencia en razón de su cargo. Aquí aumenta la pena de 7 a 10 cuando se conceden créditos vinculados, relacionados o intercompañías, violando normas expresas legales, en este caso cuando es una institución financiera, y también a los beneficiarios que intervengan en este delito también serán castigados, ¿verdad? También habla de 10 a 13 años, asimismo cuando existe lo que comúnmente llamamos como peculado bancario. Estas normas fueron agregadas en las últimas reformas que hubo al Código Orgánico Integral Penal. Y el máximo de la pena en todos estos casos, en los casos vistos anteriormente, se los dará cuando producto de este aprovechamiento de los recursos del Estado, bienes del Estado, sea en una declaratoria de emergencia o un estado de excepción, ¿verdad? Más aún cuando se comprometen pues fondos para la salud, la alimentación, la educación, vivienda, seguridad social, ¿verdad? O lo que tiene que ver con áreas protegidas, recursos naturales, sector estratégico y defensa nacional. Más o menos como lo que está pasando ahora con los chalecos de cartón que dicen, ¿verdad? Por ahí puede haber un delito de peculada, porque hay un estado de excepción y se está haciendo abuso de recursos destinados a la defensa nacional. Y en este caso, pues las personas que incurran, sean funcionarios públicos, sean directivos de un banco, en este caso los funcionarios públicos, pues están inhabilitados de por vida de ejercer todo cargo público. Y en cualquier entidad financiera, en el caso pues de que se compruebe un peculado bancario. Esa es la pena que tendría, aparte de la cárcel, pues no puede ejercer ese cargo, sea en el Estado, sea en el sector financiero. Y bueno, y aquí hay otras disposiciones que hablan, ¿verdad? De que tiene que tomarse en cuenta, pues, si es que el quiebre de una entidad financiera, más que todo, se debe, pues, a factores externos, ¿verdad? O factores internos. Entonces, habría que eh, establecer esa situación para determinar, pues, la responsabilidad en el peculado bancario. Bueno, eso respecto al primer delito que hemos visto, ¿verdad? Peculado bancario. Por lo general, siempre para establecer un peculado, esto ya en la práctica, tiene que haber un informe previo de Contraloría en la cual se hayan indicios de responsabilidad penal. Ustedes saben de que en Contraloría, cuando hacen sus informes, hay la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. En este caso, pues, para que proceda una acción, un proceso penal por peculado, tiene que haber un informe de Contraloría. Si bien
ya se dispuso de que no era obligatorio tener el informe previo de Contraloría. Recordemos que antes había este obstáculo legal, ¿verdad? Para iniciar un proceso por peculado o por algún otro delito contra la administración pública había que contar con un informe previo de Contraloría. Ahora ya no se lo puede exigir, ¿verdad? Puede ponerse una denuncia y después ya la Fiscalía, pues en uso de sus atribuciones y facultades legales, puede pedir a la Contraloría que inicie un examen especial y a base de ese examen, pues se pueda determinar o confirmar la responsabilidad penal del funcionario público que comete el delito de peculado, ¿verdad? Eso como para tener en cuenta. Bueno. Tenemos también el enriquecimiento ilícito, que es un delito también grave, que asimismo el sujeto activo o las personas que podrían cometer este delito son servidores públicos o personas que actúen bajo una potestad estatal. Eh, Quienes incrementen, dice, su patrimonio de una manera injustificada por sí mismo o por interpuestas personas. Ahí está la pena de 7 a 10 años, ¿verdad? Y hay que tomar muy en cuenta esto, vean, dice que el enriquecimiento ilícito no solamente es incremento de patrimonio, dinero, cosas o bienes, sino también cuando se cancela o se extinguen deudas u obligaciones, ¿verdad? Entonces, aquí varía la pena dependiendo, pues, el incremento, ¿verdad? Si supera los 200 salarios básicos y es menos de 400, pues la pena es de 5 a 7. Supera los 200 salarios básicos, la pena será de 3 a 5 años. ¿Cómo se determina el enriquecimiento ilícito? Asimismo, en base a un informe de Contraloría. ¿Cómo lo hace? Haciendo el examen de todas las declaraciones patrimoniales juramentadas que el funcionario público tiene la obligación, por norma legal, de presentar tanto al inicio, al final de su gestión y cada 2 años de manera periódica, ¿verdad? Entonces, si la Contraloría detecta que un funcionario, qué sé yo, pongámosle un ejemplo, declaró que tenía un patrimonio de $1.000, ¿verdad? $1.000, y resulta que después aparece con un patrimonio de $1.000.000, habría que ver de dónde ha sacado en 2 años o en 4 años esa cantidad, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con el enriquecimiento ilícito, es decir, tiene que haber un examen previo de las declaraciones patrimoniales juramentadas para establecer si hubo o no enriquecimiento ilícito. El tercer delito contra la eficiencia de la administración pública tiene que ver con el cohecho. Cohecho y concusión, ¿verdad? Vamos a ver las diferencias entre lo uno y lo otro. Veo mensajes. Bueno, si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpir, en alzar la mano o en tomar la palabra, ¿ya? Para hacer más ágil esta pequeña conferencia. Entonces, bueno, el cohecho, asimismo, ¿quién lo comete? Un servidor público. Pero en este caso, comete cohecho cuando recibe o acepta, ¿verdad? Por sí mismo, por interpuesta persona, donativo, dádiva, promesa, ventaja, beneficio inmaterial, beneficio económico, indebido, u otro bien de orden material para acción de esa persona, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar, condicionar cuestiones relativas a su función. Es decir, la persona que recibe coimas, lo que comúnmente se le llama coimas, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de coimas, sea en dinero, sea en bienes, sea en algún tipo de beneficio, ¿verdad? Para hacer o dejar de hacer algo que le corresponde por norma, por ley, por obligaciones que tiene como funcionario público, eh, justamente se impone esta pena, ¿verdad? Eh, el beneficio inmaterial, como aquí lo habla, dice es el beneficio o ventaja intangible, que por su naturaleza no tener un valor económico patrimonial cuantificable no es susceptible de evaluación alguna. Es decir, bueno, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez la presidenta de la Judicatura en ese entonces, María del Carmen Maldonado, dijo que habían sancionado a un secretario, un asistente, creo que era de un juzgado, no era aquí en el Obrador, era en otra provincia, por haber pedido un ceviche. Imagínense, por haber pedido un ceviche. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? A ver, doctor Oblas, ¿qué pregunta tiene? Hola, doctor Oblas, me alzó la mano, a ver, lo escucho. ¿Me escucha?
Sí, te Buenas escucho. noches, doctor Gabriel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Saludos acá a Fernando? toda la audiencia también. Quería simplemente ver si es que estaba en lo correcto, ajustando más o menos a lo que nosotros podríamos estar aplicándolo en algún futuro. Podría ser beneficios que personas como concejales, en nuestro caso, nunca podrían haberlo realizado, el beneficio o la ventaja sin tener el cargo que ostentan, como por ejemplo eh, tener a sus hijos, a sus hermanos en instituciones relacionadas con directamente a su cargo, o sea, con empresas públicas, se podría decir, del municipio. ¿Podría asimilarse a algo de eso de la situación del cohecho en razón a que su cargo le da ese beneficio o ventaja que en otras condiciones no lo tendría? Bueno, eso entraría en otro tipo penal que sería el tráfico de influencias, más bien sería, que ya lo vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Yo creo que más se encuadraría en ese tipo penal más que en el cohecho, porque el cohecho es ofrecerle algo a un funcionario para que te dé algo. Por ejemplo, lamentablemente es una práctica común, ¿verdad? En nuestro país. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en el Registro Civil, que están haciendo operativos, el intendente hizo operativos en el Registro Civil para ver por qué cobran por los turnos. Resulta que uno ingresa a la página web del Registro Civil a sacar el turno, ¿verdad? Y no hay turnos. Y resulta que uno dice, bueno, hay un cyber por aquí, hay una persona por acá que te puede ayudar y te saca el turno. Lo mismo pasa en la ANT, por ejemplo. Uno ingresa a la página web, resulta que no hay turno y vas donde un tramitador y hay un turno. Entonces, el cohecho es justamente eso, pagarle a alguien, ¿verdad? Pagarle a alguien por interpuesta persona, por sí mismo, por interpuesta persona, para que esta persona haga o deje de hacer algo. En este caso, dar un servicio público, dar una cédula, dar una licencia, dar un permiso, ¿verdad? En el caso de los municipios, ¿verdad? A veces se gestionan permisos, a veces son los comentarios, ¿verdad? Aunque no hay una denuncia como tal, se paga a tal o cual persona, sea de dentro del municipio, sea de fuera o de alguna entidad pública para gestionar algún trámite. Entonces, eso, eso en sí es el cohecho. Lo que tú me planteas es, yo más bien lo vería como un tráfico de influencias, porque claro, lo hacen en base a su cargo, ¿verdad? Si no tuvieran el cargo, pues no tuvieran esa facilidad de recomendar a alguien para que integre, para que pase a formar parte de alguna empresa pública o o de alguna entidad pública. Ok, doctor, pero ¿y si lo vemos desde el punto de vista de que de esa manera son complacientes y prácticamente de alguna manera se compra su silencio y no son cuestionadores o críticos respecto a alguna determinada política? Bueno, es que lamentablemente eso pasa, o sea, mientras no haya un verdadero control, ¿verdad? De lo que pasa en los GAT, sean municipales o provinciales o inclusive en las juntas parroquiales rurales, va a haber siempre este problema. O sea, si bien como no se podría alegar nepotismo porque no es la autoridad nominadora, sino es otra persona, entonces ahí no cabría eso, ¿verdad? Pero ahí la influencia sí. Doctor, y eso lo Pero, comento porque de alguna manera, como se dice vulgarmente, los familiares aún no se han destetado de esas personas, de esos concejales, sino que viven en el mismo domicilio incluso, pero se ah, benefician de esas relaciones de poder, como se dice. claro, Solo esa era mi opinión, gracias. ya otro, gracias, gracias. Muy, muy buena pregunta. Claro, eso es justamente lo que pasa, ¿verdad? En la esfera pública. Como que se normaliza un poco la corrupción, en este caso, ¿verdad? Eh, bueno, y aquí la pena varía, ¿verdad? Como hemos visto, si se ejecuta el acto o no realiza el acto, pena de 5 o 7 años. Si la conducta descrita es para cometer otro delito, imagínense, cometer un delito o ser el vehículo para cometer otro, pena de 7 a 10 años. Eso con respecto al cohecho. Y Y hay la pena, verán, no solamente para el servidor público, sino también para la persona que bajo cualquier modalidad ofrezca prometa a un servidor donativos, dádivas, presentes, promesas. Es decir, en este caso, como ya les decía, el cohecho es tanto el funcionario público que recibe como la persona que da. Imagínense. ¿Ya? Es doble vía.
el sujeto activo es tanto el que da como el que recibe en el cohecho, ¿ya? En la concusión vuelta es únicamente la exigencia del funcionario público, que ya lo veremos acá. Ya, en este caso también, en todos estos casos que vamos a ver estos tipos penales, siempre se aplicará la máxima pena cuando sea dentro de o se aproveche una declaratoria de emergencia o un estado de excepción. Y si hay implicado una persona jurídica, pues se la liquidará y se la disolverá y se la liquidará y aparte de eso tendrá que pagar una multa, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta en el delito de cohecho. En el de concusión vuelta es casi lo mismo que el cohecho, pero es cuando solamente participa el funcionario público, ¿verdad? Y dice cuando abusando de su cargo o funciones por sí o por medio de terceros, ordene o exija la entrega de donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos y sin número de beneficios que pueda haber, ¿verdad? 3 a 5 años la pena del tipo penal en general. Si hay violencia o amenazas, hay una agravante que es de 5 a 7 y el máximo de la pena cuando es en el contexto de una emergencia o estado de excepción. ¿Por qué se puso estos incisos al último de cada artículo del tipo penal? Es por la situación que pasó en el COVID, ¿verdad? En el COVID se dieron hechos de corrupción que, bueno, hasta ahora, si bien fueron conocidos por la fiscalía, hasta ahorita no hay una sentencia, ¿verdad? Que compraron comida con gluten, que compraron fundas para los cadáveres con sobreprecio, bueno, y un montón de cosas que hasta ahorita no vemos sanciones por ese caso, a pesar de que han pasado más de 5 años, imagínense. Y hay que tomar en cuenta que estos delitos son imprescriptibles, no prescriben. Específicamente el peculado, la concusión, el cohecho y el enriquecimiento ilícito. Esos 4 tipos penales no prescriben. Bueno, aquí va el más famoso, que siempre se lo aplica, pero a veces como que no hay una precisión respecto a qué es una decisión legítima o autoridad competente, ¿verdad? Hay un tipo penal que habla de esto. Lo que antes se llamaba el desacato. Recuerden que antes el Código Penal anterior hablaba del desacato. En este caso se cambió el nombre y ahora es incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Entonces, este tipo penal es para la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ellas por autoridad competente en el marco de sus facultades legales. Yo le veo un vacío en esta norma porque tenía que especificarse qué tipo de orden sería, ¿verdad? Y cuál es la prohibición específica o cuál es la legalmente debida. Por lo general, dentro de la práctica nuestra, por lo general siempre se procesa por incumplimiento a las personas que incumplen una boleta de auxilio, por ejemplo, una medida de protección. Por lo general, esos son la mayor parte de los casos que tramitamos. En el tiempo de la pandemia, muchas personas fueron aprendidas por irrespetar pues, la prohibición de salir, ¿verdad? O porque salían sin un permiso previo. Pero bueno, muchos de esos casos quedaron en nada, ¿verdad? Porque la normativa del COVID fue una normativa excepcional, ¿ya? Entonces, aquí hay un poco, debería de ser más específico el tipo penal para que especifique qué es una orden. Orden judicial, correcto, ¿verdad? Puede ser alguien que incumpla una orden de desalojo, una orden de allanamiento, ¿verdad? Prohibición específica, pues ahí están las prohibiciones que establece cuando se dan las medidas de protección, ¿verdad? Prohibición de acercarse a la víctima, prohibición de acercarse a los lugares destinados a la víctima y esto, ¿verdad? Unos 3 años la pena, y aquí hay una situación para los militares o policías, la fuerza pública, que se niegan a obedecer o cumplir órdenes o resoluciones legítimas de autoridad competente, ¿verdad? Pena de 3 a 5 años, y el máximo de la pena, pues, eh, si el servidor militar o policial desobedece o se necesita cumplir requerimientos legítimos de la policía en su función de agente de autoridad y auxiliar de la Fiscalía General del Estado. Bueno, acá está otro delito también que a veces se lo tergiversa, el ataque o resistencia, que se lo confunde con la contravención penal, ¿verdad? Cuando habla de agredir de palabra u obra a un agente de seguridad. Y sobre esto ya hubo pues un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia, que hay que ver las circunstancias de cómo se da el delito para
establecer si es el delito de ataque de resistencia o es la contravención penal por agresión a un servidor policial, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso es la persona que ataca o se resista con violencia o amenazas no solo a los militares policías, sino a empleados públicos, depositarios agentes de la fuerza pública, comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, ejecutores de decretos y fallos judiciales, guardias de aduana, oficina de recaudación, agentes de policía, seguridad penitenciaria, entes complementarios de seguridad de los GAT municipales, en este caso la policía municipal, ¿verdad? Cuando obran en ejecución de las obras, ordenanzas, órdenes o reglamentos de la autoridad pública. En este caso, pues también son 6 meses a 2 años, una pena no muy grave, ¿verdad? Si es cometido por varias personas y hay un acuerdo previo o ciertos previos, de 1 a 3 años, aumenta la pena, ¿verdad? Si están armadas, de 3 a 5, y la persona que incita a la fuerza pública a ejecutar estas conductas, es decir, a que se rebele, ¿verdad? Se rebele en contra de la autoridad, eh, será la pena de pérdida de libertad establecida en un tercio de cada caso, ¿verdad? Y si es que de esto pues se produce lesiones de este conflicto, la pena sería 5 a 7, y si hay la muerte de una persona, pues es la pena de 22 a 26 años. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Un delito menor, aquí está la ruptura de sellos, que es cuando el intendente, el comisario o alguna autoridad que tiene la facultad pues de clausurar algún establecimiento comercial, ¿verdad? Rompa, dice la persona que rompa o retire los sellos impuestos por autoridad competente para incumplir la medida impuesta. El SRI pone sus sellos de clausura, el ARSA ahorita que está controlando la cuestión de la higiene, comisario de salud, ¿verdad? Entonces, todas esas autoridades competentes, ¿verdad? Autoridades que tienen la potestad de clausurar un bien inmueble, un negocio, un establecimiento, en este caso la pena es de 1 a 3 años. Aquí está el tipo penal del que hablábamos, ¿verdad? Tráfico de influencias. Dice la o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna institución del Estado, prevaleciéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otro servidor para obtener un acto de resolución que generare beneficio económico en material favorable a sus intereses o de terceros. Pena 3 a 5 años. Vean. Tráfico de influencias, lo que pasa en la mayoría de las instituciones públicas, ¿verdad? Entre el hijo de la hija, el hermano de la hermana, la sobrina del sobrino. Lo que pasó en Cuenca, por ejemplo, en el seguro, que trabajaba la dirigente sindical del IES, tenía trabajando a la hija, al otro hijo, a la hija, a la sobrina, y toda la familia ahí estaba palanqueada en el seguro social, ¿no? Y eso pasa también en algunas instituciones públicas, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, es un delito. Lamentablemente, muy pocos han sido procesados, sentenciados por esto, pero ahí está el delito, tráfico de influencia, ¿verdad? Los recomendados, que dicen algunos. Bueno, aparte pues, de los funcionarios públicos, también dice que están los vocales o miembros de un organismo administrador del Estado, del sector público, ¿verdad? Que con esta arbitraria influencia o con su voto cooperen en la comisión de este delito. Y asimismo, la pena máxima cuando se dé esto dentro de un estado de excepción o declaratoria de emergencia. Y si participa una persona jurídica, pues disolución y liquidación y pago de multa. Así como hay el tráfico de influencias, también hay la oferta. Imagínense, la oferta de realizar tráfico de influencias. Entonces, es la misma conducta del tipo penal de tráfico de influencias, sin embargo, es cuando solicite arbitrariamente de terceros donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, constituciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, bienes inmateriales o bienes económicos, para si una tercera persona o por sí por interpuesta persona acepte ofrecimiento o promesa, ¿verdad? Pena de 3 a 5 años, es decir, cuando yo, como una persona que no trabajo para la entidad pública, pero tengo contactos con una autoridad pública o con un servidor público, ¿verdad? Yo ofrezco realizar algún acto que me beneficie o que perjudique a alguien. Entonces,
ahí va el tipo penal de tráfico de influencia, oferta de tráfico de influencia, ¿verdad? La persona que se ofrece a realizar la conducta, es decir, a palanquear a alguien, ¿verdad? O a obtener una resolución a favor de alguien. ¿Ya? Y asimismo, el máximo de la pena cuando se da en un contexto de declaratoria de emergencia o estado de excepción. También tenemos la usurpación y simulación de funciones públicas. En este caso es la persona que ejerce funciones públicas sin autorización o simulando un cargo o función pública. Pena de unos 3 años, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita tenemos una presidenta que está encargada supuestamente, pero nunca fue designada presidenta. Entonces, podría hablarse de una simulación de funciones públicas, ¿verdad? Pero también existe el caso de que un funcionario público sea destituido, suspendido o declarado en interdicción y continúa ejerciendo su cargo, pese a haber sido notificado de su destitución, suspensión o destitución, también será sancionado con pena de 6 meses a un año. Es decir, el que simula ser funcionario público y también el funcionario público que dejó de serlo y sigue ejerciéndolo, ¿verdad? Tenemos el uso de la fuerza pública contra órdenes de autoridad. En este caso, pues es los servidores públicos y personas que utilicen a miembros de la policía o fuerzas armadas contradeciendo la Constitución, impidiendo la ejecución de órdenes legítimas expedidas por autoridad competente o permitiendo el uso de la violencia sin legitimación legal o suficiente. ¿Ve? Interesante esto, vean. Uso de la fuerza pública contra órdenes de autoridad. El caso de la vicepresidenta Abad, ¿verdad? La jueza dijo que el sumario que la suspendía era inconstitucional, ordenó que se le permite ingresar a la vicepresidencia, pero no pudo ingresar a la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque estaban militares y policías afuera. ¿Mm? Interesante este tipo penal, ¿verdad? Testaferrismo, vean. Ese es un tipo penal también que se da mucho, pero no se lo combate, no se lo aplica, ¿verdad? Dice, la persona que consiente en aparentar como suyos bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores, efectos, que lo representen, producto del enriquecimiento ilícito del lado del servidor o ex servidor público, o producto del enriquecimiento privado no justificado, pena de 3 a 5 años. Interesante esto, ¿verdad? Hay muchos testaferros. Yo me acuerdo que hay una leyenda que dice que un alcalde robó, ¿verdad? Y todo lo que robó puso a nombre de su compadre. Y el compadre vivo después ya no le quiso devolver. Muy interesante eso, ¿verdad? Entonces, testaferrismo se da no solo en el sector público, también en la cuestión de la delincuencia organizada, ¿verdad? Aunque ese es otro tipo penal que es el lavado de activos. El dinero sucio se lo blanquea de actividades ilícitas a actividades lícitas. Aquí también habla de esto, vean, dice cuando los bienes, títulos, acciones provengan del tráfico ilícito de sustancias que catalogan su traficación, tanto de personas u otra forma de explotación, delincuencia organizada, estafa o atenten contra los derechos humanos, será sancionada con la misma pena del delito que se encubre. Y aquí va otra circunstancia, vean. Dice, la persona que siendo titular de autorización de armaje de embarcaciones o permiso de operación turística en el Parque Nacional Galápagos, Reserva Marina o en los centros poblados de autorización de cualquier otra actividad productiva de un tercero haga constar como suyos bienes o permite legítimamente el uso de sus derechos que sirven para tal fin, pena de 3 a 5 años. Este tipo penal específico, ¿verdad? Para las personas que laboran en la provincia de Galápagos, ¿no? Y todos estos bienes, muebles, inmuebles, dineros, valores, efectos, títulos, participaciones, serán decomisados, ¿verdad? Serán comisados y pasarán pues a ser parte del patrimonio del Estado. Tenemos otro delito contra los bienes institucionales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Sistema Nacional de Atención Social y de Atención Integral a los Docentes Infractores. Bueno, esto es un tipo penal específico para los funcionarios que trabajan en esas instituciones, ¿verdad? Y cometan pues estos actos, que es ejecutar o impedir un acto para que se produzca un incendio, estrago o un grave riesgo para la seguridad de la unidad, ocultan superiores averías o deterioros graves en la instalación, ¿ya? Aprovisionamiento de material logístico a su cargo. Un tipo penal para los miembros de estas instituciones, ¿verdad?
Ya tenemos otro que es la elusión de responsabilidades del lado de los servidores de la fuerza armada o policía. El que luego su responsabilidad en actos de servicio cuando esta omisión causa daño a una persona. Pena de 6 meses a un año. Acá hay otro, dice alteración de evidencias y elementos de prueba, que puede ser una persona o también un servidor público, ¿verdad? Que altera o destruya vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba para la investigación de una infracción. Pena de 1 a 3 años. Caso María Bernal, ¿verdad? ¿Cómo es el caso Bernal? Ahí se alteraron pruebas, ¿verdad? Se destruyeron pruebas, vestigios, evidencias. ¿Para qué? Para ocultar un delito. El policía Cáceres estuvo involucrado. El famoso delito de la extralimitación de la ejecución de un acto de servicio, lo que puede haber pasado en el caso de las Malvinas, ¿verdad? Dice la o el servidor de la policía, Fuerzas Armadas o Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, que ejecución de un acto de servicio haga uso excesivo de la fuerza, sin observar los principios, niveles y disposiciones establecidas en la ley de la materia y como consecuencia de ello provocar lesiones, sanción que corresponda al delito de lesiones, al tipo penal 152, variando el tiempo de incapacidad, ¿verdad? De 1 a 3 días, de 4 a 10 días, de 10 días a 31 días, de 30 a 90 o más de 90 días, o lesiones que provocan una incapacidad permanente. Y si se inobservan, ¿verdad? La inobservancia de estos principios, niveles o disposiciones causa la muerte, pues, y cuando no sea producto de un delito de violación a los derechos humanos, la pena sería de 7 a 10 años. Entonces los miembros de las fuerzas públicas pues deben de cuidar bastante pues, en el uso de la fuerza, ¿verdad? Abuso de facultades. Este es un tipo penal que va para los servidores de las Fuerzas Armadas y Policía. De 1 a 3 años, y aquí tenemos varios actos, ¿verdad? Imponga contra sus inferiores castigos no establecidos en la ley, ¿verdad? Cuando un oficial abusa de la tropa con estos famosos castigos, ¿verdad? Asuma, retenga o prolongue ilegalmente debidamente un mando, servicio, cargo, función militar o policial. Haga requisiciones, imponga constituciones ilegales. Ordena a sus subalternos. Y se ordena a sus subalternos el desempeño de sus funciones ajenas al interés del servicio o insta a cometer una infracción que ponga en peligro la seguridad de la policía de las Fuerzas Armadas, obtenga beneficios pasivos terceros abusando de la jerarquía, grado, función, nivel o prerrogativa, siempre que este hecho no constituya otra infracción, y permita a personas ajenas o vinculadas a la institución ejercer funciones que le corresponden exclusivamente al miembro del servicio militar o policial. ¿Verdad? Todas estas circunstancias constituyen delito de abuso de facultades dentro de la fuerza pública. Vean, este tipo penal fue puesto luego del COVID, en la última reforma que hubo en el 2021, sobre precios en contratación pública, que no es lo mismo que el peculado, ¿verdad? Y bueno, y este es el miedo que tienen muchos funcionarios públicos, por eso los procesos de contratación pública están paralizados o no se los hace por este tipo penal, ¿verdad? Dice sobre precios en contratación pública. Dice los servidores públicos, las personas que actúen en base a una virtud de una potestad estatal o los proveedores del Estado que realicen arbitrariamente el proceso de contratación pública con evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido por el mercado y determinado como tal por la Contraloría, será sancionado con pena de 5 a 7 años, imagínense. ¿Ya? El informe de la Contraloría que determine la existencia de sobreprecio debe ser otorgado por dicha entidad en el plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de solicitud de la o el fiscal. Y si la conducta prevista se la comete dentro de un proceso de contratación pública de declaratoria de emergencia, es el máximo de las penas previstas. ¿Ya? Entonces, por eso los que hacen contratación pública tienen bastante cuidado en esta situación porque les puede causar algún tipo de problema legal, ¿verdad?
Bueno, y por último hay dos contravenciones. Las contravenciones son delitos menores, ¿verdad? Son delitos que no los ve la fiscalía, sino los tramita directamente el juez, ¿ya? Y solamente son dos contravenciones contra la eficiente administración pública. El primero es la negativa de prestar auxilio, ¿verdad? Eh, que se da mucho. La o el servidor de la policía que después de haber sido legalmente requerido por el Código Civil se niega a prestar el auxilio que éste le pide. Ha pasado, ¿verdad? Y la usurpación de uniforme e insignias, que es la persona que públicamente utiliza uniforme o insignias de un cargo oficial que no le corresponde. No necesariamente tiene que ser militar o policía, porque hay instituciones públicas que tienen uniformes, ¿verdad? Entonces, la persona que públicamente utiliza un uniforme de un cargo que no le corresponde, también será sancionado con pena de 15 a 30 días. Poquito. Bueno, esos son los tipos penales, ¿verdad? Y un poco para terminar la situación de el proceso, ¿verdad? Ponemos la denuncia, vamos ante fiscalía, la fiscalía apertura una investigación, si hay elementos, formula cargos, pero esto tiene un proceso, ¿verdad? No toda denuncia termina en un juicio. ¿Por qué? Porque en el camino se pueden dar elementos de descargo a favor de esta persona que es denunciada y puede, pues, que ya el fiscal puede considerar de que no existe elementos suficientes para formar el cargo y puede archivar el caso. Pero si va a juicio, hay tres etapas en el proceso penal. La primera es la instrucción fiscal, que es el inicio del proceso penal como tal. Previo a estas tres etapas existe la fase procesal de investigación previa, que puede durar de 1 a 2 años. En este caso, como vemos que la medida de delitos superan los 5 años, entonces la investigación previa puede durar hasta 2 años. Y si es que el tiempo de 2 años no es suficiente, pues hay que establecer de que estos tipos penales, al ser imprescriptibles, pueden seguirse investigando por un tiempo indefinido. ¿Ya? Entonces, bueno, se inicia el proceso penal, la institución fiscal. En caso de delito flagrante, dura 30 días, ¿verdad? Si lo cogen las manos en la masa, como se dice vulgarmente. 30 días, delito flagrante. Si es una formulación de cargos previa o una investigación previa, pues durará hasta 90 días. Ese hasta hay que tomarlo muy en cuenta porque no era como antes, que decía, bueno, la institución fiscal dura 90 días y había que ceñirse a los 90 días. Ahora dice hasta 90 días. El fiscal, como titular de la acción penal pública, puede decir, bueno, la institución fiscal durará 30 días, durará 40 días, durará 50 días, durará 60 días, pero no puede sobrepasar los 90 días. ¿Ya? Si durante el trayecto de la institución fiscal, el fiscal ve que el tipo penal no era el correcto, por ejemplo, qué sé yo, formulé cargos por tráfico de influencias y resulta que es una oferta de tráfico de influencias, entonces yo puedo pedir una reformulación de cargos. Y esa reformulación de cargos, pues, me da 30 días más para investigar en base al delito que se ha reformulado. Y en este caso, pues, si es flagrante, durará hasta 60 días, 30, 30, 60. Si es procedimiento ordinario, 90 más 30, 120 días. Y no puede sobrepasar ese tiempo, ¿verdad? Porque si sobrepasa ese tiempo, ya toda diligencia fuera de la institución fiscal pierde eficacia, pierde validez. Esa prueba ya no es válida y por lo tanto, pues es inconstitucional. Entonces tiene que, durante los 30 días en caso de ser interfrante o 90 días en caso de ser ordinario, practicarse todas las diligencias correspondientes. También puede haber el caso de que se vincula a alguien, ¿verdad? Resulta que la persona procesada actuó con otra persona y se puede vincular a esa persona. Y esa vinculación también nos da 30 días. Pero hay que tomar en cuenta esto. En un proceso se puede reformular y se puede vincular, pero no puede sobrepasar el tiempo. O sea, no puede pasar de los 60 días en institución fiscal ni puede pasar de los 120 días en procedimiento ordinario. Se puede el caso, ¿verdad? Se puede dar el caso de vincular a alguien y también de reformular cargos. Eso hay que tomar muy en cuenta también, ¿verdad? Bueno, una vez que el fiscal ya cumple el tiempo de la institución fiscal, donde pide toda la prueba, todos los elementos de convicción, el fiscal lo que hace es cerrar la institución fiscal y pedir al juez, como garante del proceso penal,
que señale fecha y hora para audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Ahí estamos frente a la siguiente etapa, que es la fase de evaluación de evaluatoria y preparatoria de juicio, ¿verdad? En cuya audiencia, pues, la fiscalía acusará. Si el fiscal se abstiene de acusar, tiene que hacer por escrito el dictamen fiscal, si se abstiene. Si va a acusar, tiene que pedir al juez fecha y hora para la audiencia. Y bueno, diferente a esto, pues, en esta audiencia hay dos fases. La primera es la fase para sanear el proceso, para ver si es que ha habido alguna nulidad, alguna situación de vicio de procedimiento, posibilidad de competencia o prejudicialidad. Y si es que el juez, pues, considera que no ha habido vulneración, el fiscal emite su dictamen, ¿verdad? Anuncia prueba, pide medidas cautelares personales reales, o las puede cambiar o revocar. Y después el juez tendrá que emitir un dictamen, perdón, un acto de llamamiento a juicio, o un acto de establecimiento también, ¿verdad? Si es un acto de llamamiento a juicio, va a un tribunal de garantías penales. Un tribunal de garantías penales que en base a la prueba, pues que se haya aportado, que se haya anunciado previamente, determinará la inocencia o la culpabilidad de esa persona. Vean todo el trayecto que hay que seguir, ¿verdad? Y bueno, si es que la persona se le declara su estado de inocencia o se lo declara culpable, se lo condena, puede apelar. La fiscalía puede apelar si es que no se lo sentenció con pena de privacidad de libertad y el profesor también puede apelar porque se lo condenó. Entonces eso va a la sala de lo penal verifica si es que la actuación del tribunal ha sido la correcta, pues ratifica la pena, ¿verdad? Si no, puede revocar la pena. Y de ahí, pues bueno, ya están los recursos extraordinarios que son de casación y el recurso extraordinario de acción extraordinaria de protección. Casación ante la Corte Nacional de Justicia y la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Y ese es todo el proceso que hay que seguir, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, a nivel de instituciones públicas existen los famosos buzones para que pongan sus quejas, ¿verdad? Sus observaciones. Existen también las denuncias anónimas, ya que tienen que ser verificables porque tampoco no puede un pasquín convertirse en una denuncia, sino que tiene que haber pruebas para eso, ¿verdad? O elementos de comisión para establecer eso. Y bueno, y eso. Lamentablemente, la cultura de la corrupción está muy arraigada en nuestro país, demasiado arraigada. Y eso es una lucha permanente, ustedes como nosotros, bueno, como ciudadanos, ¿verdad? Como Asamblea Local Ciudadana de Machala, tenemos que luchar frente a eso, ¿verdad? Contra el sistema, que dicen algunos, ¿verdad? El sistema. Y el sistema pues tiene que cambiar poco a poco. Hay que cambiar porque lamentablemente pues si seguimos así, estamos frente a un estado fallido. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Existen estas garantías para el que denuncie este tipo de delitos, para que se mantenga pues se puede decir la identidad, la reserva de la identidad de la persona. Porque sabemos pues que esto, denunciar a una autoridad, ¿verdad? Conlleva pues amenazas en contra de la vida de alguien. Tanto los que investigamos como a la persona que pone la denuncia. Entonces, eso, estimados colegas, amigos y ciudadanos de la Asamblea. Hasta ahí, y si quieren una pregunta, pues estamos para contestar. Muchas Gracias. gracias, doctor. Gracias, doctor Gabriel. Excelente contenido que nos ha compartido sobre los delitos que afectan a la eficiencia de la administración pública. Nos ha dado algunas claves, cómo identificarlos y cómo denunciarlos desde la ciudadanía. Antes de dar paso a las preguntas que se están formulando en redes sociales y también en la sala de Zoom, pues aquí nos hacen llegar felicitaciones, excelente ponencia. Felicidades, saludos desde el gremio de abogados al doctor Pereira. Y nos hacen una pregunta, ¿no? Bueno, esto de que la denuncia contra este tipo de delitos o contravenciones penales se puede hacer manteniendo la confidencialidad del denunciante, ¿no? Para evitar esas represalias. Eso nos preguntan de cuál sería el procedimiento y segundo, la imprescriptibilidad, ¿no?
en que quieren que usted lo explique de mejor manera. También hay otra pregunta en torno al tema de los informes de Contraloría. ¿Es necesario que en todos estos casos existan estos presupuestos previo a las denuncias o se puede hacer de manera directa? ¿Cómo funcionaría? Esas son dos preguntas en redes sociales, doctor, antes de ir a las preguntas de la sala Zoom. Ya, perfecto. Bueno, a ver, respecto al deber del ciudadano de denunciar, en la última reforma que hubo al Código Orgánico Integral Penal, artículo 420.1, en el último inciso, habla de que los nombres, apellidos y demás datos de la identidad del denunciante serán considerados información reservada, debiendo protegerse esta información por parte de las instituciones responsables y así garantizar la protección de la identidad de la persona que denuncia. Y en este caso, pues, habla de los delitos pues, de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, testaferrismo y sobreprecio en contratación pública, que son delitos contra la eficiencia de la administración pública. En esos delitos pues, existe la reserva de la denuncia y en eso pues la Fiscalía, en este caso, recepta la denuncia y los datos del ciudadano o de la ciudadana que va a poner la denuncia quedan bajo reserva, es decir, no pueden ser conocidos únicamente por el fiscal y por el personal que toma la denuncia, ¿verdad? Pero no por la otra parte, ¿ya? Porque inclusive esta persona puede ser incluida en el programa de víctimas y testigos para reservar su identidad y pueda dar su testimonio con todas las seguridades del caso, ¿verdad? Es decir, que no se le puede ver su rostro y su identidad. Y respecto a la imprescriptibilidad, hay que tomar en cuenta de que la Constitución habla de los delitos que son imprescriptibles, ¿verdad? Y en estos delitos imprescriptibles, pues está el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, eh, que son imprescriptibles. Es decir, no pueden pasar 10, 20, 30, 40 años, no se los puede declarar prescritos. Lo que pasó antes, pues recordemos que muchos funcionarios antes de la Constitución del 98, pues cometieron delitos contra la administración pública, pasaron los 20 años y prescribió. Pero ahora ya con la del 98 y reafirmado con la del 2008, esa imprescriptibilidad permite que este delito se lo continúe investigando. Así sea que el funcionario deje el cargo, renuncie al cargo, lo destituyan del cargo, el delito continuará tramitándose, ¿verdad? No se lo puede archivar, sino más, ¿verdad? Se lo puede mantener. Pero también puede ser el caso de que si no hay elementos se lo pueda archivar. Eso respecto a la pregunta que nos hicieron. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos con las preguntas en sala. Por favor, el síndico de la Asamblea Ciudadana, recién posesionado, el magíster Luis Ángel Armijos Uchicela. Bienvenido, compañero. Adelante. Muy buenas noches, disculpen la demora con todos y todas. Distinguido exalumno del glorioso Colegio 9 de Octubre, Gabriel Pereira, un gusto saludarte. ¿Cómo has crecido, hijo? Y me refiero no en talla en física, sino en talla intelectual. Te felicito por tu excelente exposición, hijo, en tu disciplina que es el aspecto jurídico, ¿no? Gracias. Bien, entonces yendo a lo jurídico precisamente, Gabriel, compañeros y compañeras, está el asunto de que cómo se ha ido de alguna manera devaluando la credibilidad de la justicia por estos aspectos que tú bien mencionas, cuando la justicia lamentablemente ha estado tan influenciada, por decirlo menos, por aspectos políticos del gobernante de turno y su ideología o sus intereses de turno. Entonces ahí el problema, hoy se habla de que justamente la justicia está en manos aún de este partido que hoy pretende llevar a la presidencia de la República a esta señora Luisa González. Perdón, sí, Luisa González, ¿no? Está bien. Y que quieren nuevamente poderse del poder absoluto del Estado para poder hacer su voluntad sin que haya contrapoder contra él, precisamente, que esa es una de las funciones específicas de la justicia, ser el contrapoder de la política para corregir los errores o los abusos de ese ejercicio del poder malentendido, más allá que rebasa la justicia justamente. Y ahí viene el problema. Ya no se trata de gente preparada, porque Gabriel, como tú te has preparado, cuando yo les decía las limitaciones en el colegio, te acordarás, no sé si te recuerdas, las limitaciones no están en los recursos materiales, están en la mente.
cuando el ser humano entiende esto, como decía Mahatma Gandhi, yo no lo dije yo, lo dijo Mahatma Gandhi, cuando el hombre quiere llegar a un punto, lo llega. Cuando quiere alcanzar su máxima expresión y capacidad, lo logra. Todo depende de su voluntad. Y justamente basándome en ese antecedente, el problema de cómo lograr hombres en la justicia, en el sistema de justicia, que realmente sean éticos, cómo conseguir perfiles con formación cognitiva, metodológica, pero sobre todo ética, como decía Sócrates. De nada sirve un ser humano que no tenga ética, porque puede tener mucho conocimiento, pero ¿de qué sirve si no tiene una condición moral que guíe ese conocimiento? Y eso es lo que nos está pasando hoy en día, como dice Peter Drucker, una sociedad en decadencia de valores, es lo que vivimos. Entonces, ¿cómo lograr que los mejores elementos en todas estas condiciones, tanto conocimiento, metodología, tecnicidad en los procesos y ética, lleguen realmente por un sistema más transparente, más equitativo y más asequible al ciudadano para que pueda también ser control social de quienes van a estar, sobre todo en esta función tan importante como es la justicia en nuestro país, que está tan venida menos por los casos que ya todos sabemos? Un presidente de la Corte de Justicia que está en la cárcel hoy en día, y cómo da vergüenza ajena ver esto en nuestro país, porque lamentablemente la corrupción es un cáncer que ha corroído todos los órganos del poder público del Estado. Muchas gracias, Gabriel, y compañeros y compañeras. Muy buenas noches. Gracias, estimado doctor, por las felicitaciones y bueno, y por la pregunta. Bueno, la cuestión de la justicia es un tema muy complejo, muy delicado. Recordemos que la cooptación de la justicia por parte del poder político no es una obra solamente de Rafael Correa, sino de todos los presidentes que han habido. Ya, recordemos en el año 84, cuando el Congreso de ese entonces quiso nombrar una corte y después mandó los tanques de guerra a, a no permitir que se asuman estos jueces de la Corte Suprema de Justicia en ese tiempo, ¿verdad? Después, bueno, tuvieron que llegar a un acuerdo Congreso y Ejecutivo para nombrar una nueva corte, ¿ya? Y así, después vino, bueno, la corte de los cristianos, del correísmo, del morenismo, del lacismo y del donovismo, o sea, todos se acomodan al poder, lamentablemente. Yo creo que una de las formas de cambiar el sistema de justicia es primero cambiar la concepción de la carrera de derecho. Yo creo que desde ahí debe haber el cambio, y aparte de eso, eliminar el Consejo de la Judicatura, que para mí realmente es un organismo que no sirve porque persigue a los funcionarios. Yo fui también perseguido por la Judicatura, por estas famosas declaratorias de manifiesta negligencia que son un absurdo, porque no especifican cuál es la conducta o la acción que uno comete. Entonces, el cambio tiene que estar en cómo el abogado se educa. A nosotros nos educan para litigar, pero no nos educan para conciliar, ¿verdad? Queremos que todo vaya a los tribunales, a los juzgados, pero no vamos a la cuestión de conciliar, de arreglar. Nos enseñan, bueno, que el abogado tiene que ser mentiroso, mañoso, tiene que ser corrupto, el más vivo es el mejor abogado, el que más grita es el mejor abogado y no el que más sabe. Esas son lamentablemente cuestiones que se dan en la práctica, ¿verdad? Entonces, eh, pueden estar los mejores, pero si el sistema de arriba coopta el poder, cualquiera que sea, no necesariamente Correa, porque los males no solamente vienen de él, sino vienen desde que somos república, de 1830, eh, debemos cambiar nuestra forma de pensar. No podemos tener personas de otro lado, ¿verdad? No podemos poner jueces o fiscales de Marte, de Venus o de Júpiter porque no sabemos si existen allá personas, ni tampoco de otros países porque no conocen nuestra legislación. El problema está en las personas que están arriba, tienen que respetar el sistema de justicia. Vean, por ejemplo, el sistema de justicia norteamericano, vean. Por ejemplo, el Consejo de Judicatura fue creado en el año 97, si mal no recuerdo. No fue una creación de Correa. Ya existía mucho antes el Consejo de la Judicatura. Ya. Entonces, hay, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos los jueces se eligen, vean, y es considerada la mejor justicia. Los Son jueces de son elegidos por carrera en Estados Unidos, mi querido doctor, de Sí, carrera. hay carrera también, pero hay ciertos jueces que son elegidos, los de primer nivel más que todo. Uh Son -huh. elegidos por voto popular. Hay Correcto, otros que así hacen es. carrera ya para subir
al Tribunal Supremo sobre todo los que vienen del de ámbito cada estado. académico, que han escrito libros y toda esa vaina. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos los jueces de la Corte son propuestos por el presidente, ¿verdad? Y no es una corte política. En Así es, Argentina es lo mismo. En Argentina, los jueces, ¿quiénes los proponen? El presidente. Y no es una corte así es. política en Argentina. Yo les digo porque yo he estudiado allá y en algo conozco el sistema Entonces conoces mejor también la estructural. cosa. Entonces, acá vuelta hacemos concursos, pero igual los jueces dependen del poder político, sea el que sea. ¿Ya? Vean, por Justamente ejemplo, esos benditos concursos de mérito y de oposición, mis ex alumnos como tú, en el área mía, en sociología, que es mi campo, me han ganado, y no los mejores, uno conoce a sus alumnos como hijos, ¿no? Son nuestros hijos, solo nos faltó parirlos biológicamente, pero intelectualmente los parimos académicamente. Y los más pésimos, porque son del partido de turno, tienen el poder, ganan el concurso de méritos de oposición largo y tendido. Y yo les he pedido al libro abierto Código de la Niñez y Adolescencia, que se está reformando ahora, ¿no? Que ahora se va a llamar Código de la, ¿cómo es? Protección integral. Bueno, va a haber reformas ahí. Y les he pedido el libro abierto que me tomen cualquier parte del código, cualquiera de los 4 tomos del Código de la Niñez, en sus 4 áreas: protección, defensa, desarrollo. No han querido, porque saben que soy un intelectual y leo. Tienen temor. Mira, es lamentable lo que ocurre. La inmoralidad en los concursos, disculpe. claro. Entonces, bueno, es una situación bien compleja. Yo creo que hay que cambiar la forma de pensar de todos los políticos, porque el que llega promete ser el mejor, pero promete sigue terminar siendo peor que el que supuestamente eh, criticó. Entonces, no hay un cambio realmente. O sea, cuando ya están arriba, ven que el poder es bonito perseguir a los opositores, porque ese es otro problema, la judicialización de la política. Por eso es que mucha gente como usted, como los que estamos aquí, no quieren participar en política porque decir, bueno, me meto a la política, voy a terminar siendo enjuiciado o perseguido, tenga o no tenga la culpa. Entonces, por eso es un problema grave, no es un problema solamente del correísmo, como se lo quiere hacer ver, sino es un problema de siempre, lamentablemente. Los que tienen la capacidad y la inteligencia no quieren porque no. Vean, por ejemplo, el nivel de políticos que hay ahora. Entonces, ¿por qué? Porque es un sistema perverso de que no permite que las personas capacitadas lleguen a esos cargos. Entonces, es una cuestión del sistema. Hay que cambiar el sistema para que puedan mejorar la situación. Y Eso. ahí la responsabilidad, Gabriel, es de la Asamblea, ¿no, Gabriel? Disculpe, ya no molesto más, disculpe. La Asamblea es ¿Cómo? la encargada de eso, de esas Claro, la reformas. Asamblea tendría que hacerlo, pero a la Asamblea no le conviene por reformar las Ahí cosas. me ganaste, correcto. Y ahí es, Ah, el problema es cuantitativo, es numérico, los así votos que es, logran alcanzar, ¿no? Tú sabes ahí. así es. Es un problema eso. Bien, Supuestamente muchísimas. nosotros tenemos facultad legislativa, pero en la práctica es complicado, porque si uno presenta un proyecto de ley, tiene que recoger firmas, que vaya a la asamblea, a ver si la asamblea coge el proyecto, la aprueben, y bueno, es un lío, lamentablemente. Bien, muchas gracias, doctor. En esta primera pregunta del público, vamos con la doctora Mireya Lara, que se conecta desde Chimborazo, si no estoy equivocada. Adelante, Mireya, bienvenida. Linda la tierra de Riobamba que serví. Estimados colegas, querida Jessica, felicitaciones a los directivos de este directorio de la Asamblea Ciudadana y felicitaciones por la terminación de este periodo. Felicitaciones al exponente. Yo quiero contarle una situación muy específica, doctor, para que usted tenga la bondad de orientarme. Resulta que dentro del activismo de derechos humanos hace 2 años, mediante acto administrativo, logramos que se incorpore a los bienes inmuebles del municipio de Huano, de la provincia de Chimborazo, un bien inmueble que durante 60 años venía siendo de utilización de un barrio. Que resulta que hace 3 semanas, las personas del barrio van a desentar el local y se presenta un exfuncionario del municipio y el comisario y les dicen que no pueden realizar los trabajos porque apareció la dueña. El día de hoy fuimos recibidos en comisión en el consejo del municipio de Huano y entre otras cosas el secretario, luego de que fue autorizado por el alcalde, nos dice que si bien es cierto, se registró a fines de diciembre del 2022, que a inicios del 23 se cambió
No existe en primer lugar la escritura pública y que más bien aparece la escritura pública de una señora, una persona particular. Y entonces imagínese lo que significa eso, doctor. Se está violentando el COTAD y que un alcalde diga que si existe la escritura de esta persona, entonces tiene que prevalecer lo anterior. Y yo le consulto a usted, ¿qué delito de la administración pública se estaría configurando, esperando que en la próxima semana nos den la respuesta para iniciar las acciones legales pertinentes? Agradezco su respuesta, doctor. A ver, respecto a la propiedad del bien inmueble, hay una sentencia, ¿verdad? Exactamente. O sea, es un acto administrativo. ¿De La quién? resolución del consejo, ¿sí? Y Ah, que ya, está protocolizada sí. en el registro, en una notaría y luego en el registro de la propiedad y asignado el código del predio, el código predial. Bueno, de los datos que usted me da, yo consideraría que habría incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, porque hay una resolución en la cual se le Exactamente. otorga pues ya la propiedad a una comunidad, a un barrio, Ajá. y, y podría plantearse ese tipo de acción penal en contra pues de las personas, en contra del alcalde, en contra de la persona que está dificultando o no permitiendo pues de que ya se posesionen los legítimos propietarios del bien ¿Verdad? inmueble. Claro. Sí, 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 es lo Claro. que yo decía, pero qué bueno escuchar de usted que es un profesional y que tiene mucha experiencia. Le agradezco. Ok, gracias. Bien, vamos a continuar. ¿Quién más se anima a hacer alguna pregunta, por favor? Damos la bienvenida al doctor Ernesto Sosa, doctor Ernesto Sosa, que acaba de ser posesionado como delegado provincial de la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas, compañero activista, defensor de derechos humanos. Felicidades, Ernesto, lo tenemos en sala. Bien, hay una pregunta, doctor, en torno al tema de qué ocurre o qué tipo penal se configuraría en el caso de que el Consejo Cantonal autorice al señor alcalde la venta de unos terrenos municipales, la venta de unos terrenos municipales y él decida al momento de vender donar estos terrenos. Pero entre las personas beneficiarias está una pareja sentimental con la que ha procreado un hijo. Pero además pone a nombre no de la pareja sentimental, sino de su hija menor de edad, no de la hija de él, sino de la hija de otra persona, del primer conviviente. Entonces dice que lo hace por situaciones de necesidad, fuerza mayor, debido a que parece que se le ha caído la casa a la señora, es de extrema pobreza. Pero hasta el momento no se entregan los informes de respaldo de esta donación. Entonces hasta ahí nos preguntan los ciudadanos qué delito o qué tipo penal se podría configurar y si se podría dar el caso de un delito que afecta a la buena administración. Esa es la pregunta. Bueno, ahí evidentemente hay un delito, que sería el delito de peculado, porque lo que está haciendo la Comisión de Terrenos o el alcalde, no sé quién dio esa resolución, están apropiándose y disponiendo arbitrariamente de un bien inmueble, en este caso un terreno que era municipal, ¿verdad? Están disponiendo de ese terreno para dárselo prácticamente a la hija del alcalde o a la No, expareja no, del no, alcalde. en este Entonces, caso, perdón que le interrumpa, no es la hija del alcalde, sino la hija de la pareja. Sí, la conviviente pareja en su momento tiene dos hijas, ya. una con el alcalde y otra de una primera relación. Y doctora, ¿está ¿Dónde el reconocida terreno? esa niña por el apellido del alcalde? Disculpe. Sí, pero sí, la hija menor. Pero a la niña a la que le traspasan el bien municipal no es la hija de él, sino del primer compromiso de la pareja sentimental. No sé si hasta ahí me hago entender. Pero además, Sí. doctor, si bien es cierto, se da toda la resolución administrativa de manera muy lista, podríamos decir así, no le inscriben en el registro de la propiedad. Sin embargo, logran registrar la resolución de Consejo Cantonal, pero no logran hacer el traspaso formal de dominio que conocemos los abogados. ¿Sí? Ahí el matiz. Claro.
Yo consideraría que habría delito de peculado y también podría haber un tráfico de influencias, ¿eh? O sea, habría una concurrencia de delitos y cada delito es autónomo. No habría un concurso ideal sería en este caso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el peculado es porque se está disponiendo de un bien público para una tercera persona Mm. que a la larga es beneficiaria justamente la expareja del alcalde. Y el tráfico de influencia justamente es que esta autoridad pudo haber influido en los concejales o en la comisión correspondiente para que se le adjudique a esta persona o a esta, no sé si será mayor o menor de edad, a esta persona la propiedad de este bien inmueble. Entonces, ahí hay dos infracciones en este caso. Claro, porque es un bien Bien, municipal, ¿verdad? Es un bien bien, municipal, es un bien del muchas Estado. gracias. Si es municipal, es del Estado. Entonces ahí habría peculado porque hay una disposición arbitraria de un bien que pudo haberse dado a una persona de bajos recursos, que evidentemente no lo es la persona que se le ha dado, y también el tráfico de influencias al haber pues persuadido a estas personas para que se le dé este bien inmueble a la persona que usted indica. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a continuar entonces con más preguntas. Pregunten, Continúan. aprovecho al doctor que tiene mucho Eso. conocimiento. Cuando estaba en el Bueno, colegio eran los más preguntones el doctor Gabriel. bueno, recuerden, ciudadanos, que estos delitos, estos tipos penales se pueden denunciar manteniendo la confidencialidad y son imprescriptibles. Eso es lo importante. Así es que estos conocimientos tienen una aplicación muy práctica, muy accesible a los ciudadanos. Si ustedes tienen información, evidencias, como bien ha dicho el doctor, todo hecho que afecte a la buena administración, si bien es cierto, es denunciable, pero también tiene que ser evidenciable, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Doctor Ernesto, no sé si usted quiere tomar la palabra. Bienvenido. Gracias, estimada doctora. Un gusto, un placer en esta noche y felicitar al exponente. Excelente exposición y eso nos ayuda a tener claros los conceptos y especialmente las normativas que rigen para no cometer estos hechos, porque a veces se dan en las instituciones públicas. Entonces, lo que puedo es felicitar y a su vez, cada día nosotros podemos ir incorporando lo que hace la Asamblea Local Ciudadana de Machala en generar estos tipos de eventos para ir enriqueciendo en conocimiento y ponerlos en práctica, porque no solamente el deber de nosotros es escuchar, el deber nuestro también es ejercer lo que indica la misma Constitución y ponerlas en práctica. Gracias, estimada doctora y estimado Gabriel como exponente, y felicitaciones para todos los compañeros. Saludos de la provincia de Esmeraldas. En este momento me encuentro como delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, donde también hacemos activismo, conocemos las normativas, de igual es para aplicarla en territorio. Somos gente de pueblo, gente de a pie, que luchamos para conseguir objetivos en común ante la sociedad y que no se vulnere ningún tipo de derecho. Gracias, estimada doctora. Gracias a Gracias. usted. Bien, vamos a continuar. Escuchamos al doctor Oblas Carrera, que también es otro jurista que pertenece a la Asamblea Ciudadana Local. Bienvenido, Oblas. Un gusto saludarlo. Adelante. Sí, una pregunta para el doctor Pereira. Respecto a si se configuraría un tráfico de influencia, sobre todo aprovechando la época electoral, cuando gran parte de las autoridades disponen a su personal que salgan a inflar las marchas. Y sobre todo aquí nosotros tenemos un caso bien sui generis, también parecido, el caso de la conformación de la asamblea paralela, en donde también asistieron empleados que en horario de trabajo fueron a realizar una asistencia determinada, obviamente y aparentemente por disposiciones superiores. Eso quería saber si es que se podría establecer un tráfico de influencias en ese sentido. A ver, en este caso sería la participación de los funcionarios municipales en
en la sesión que hubo de la Asamblea Local Ciudadana, ¿verdad? En horario de oficina sería en este caso, ¿verdad? Claro. A ver, en este caso, al hablar de funcionarios, ¿verdad? Que están fuera de su horario, perdón, que están dentro de su horario de trabajo, ¿verdad? No han pedido permiso, Cuando vacaciones, hay permiso. licencia de ningún tipo. Claro, ahí lo que podría haber es un, déjenme un ratito por aquí, déjenme buscar un ratito para mostrarles en la pantalla, porque hay que tomar muy en cuenta eso. Vamos a compartir. Ya. Bueno, yo considero que la participación de los servidores de cualquier entidad pública, municipal, provincial, estatal, incurrirían en el tipo penal de peculado. Ya, si vemos el tipo penal, la primera parte, perdón, a ver, aquí está, dice, los servidores públicos que en beneficio propio o de terceros abusen o se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles, inmuebles, dineros públicos, efectos que los representan, piezas, títulos, documentos que estén en su poder o en virtud de razón de su cargo. En este caso, pues un funcionario público al hacer uso de su tiempo, ¿verdad? De su tiempo que debería estar en el trabajo, para participar en una actividad pública que no tiene que ver con sus funciones, estaría incurriendo en el delito de peculado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está haciendo uso de su función, de su cargo, para intervenir en un hecho que no le correspondería estar. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Y esto está sancionado de 10 a 13 años. Fíjense ustedes lo grave que representa este tipo de acciones. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos hacen llegar vía Zoom es con respecto a funcionarios públicos que, que hacen proselitismo político en sus redes sociales, diciendo que ellos hasta las 5 de la tarde son funcionarios públicos y a partir de ese momento son ciudadanos como cualquier otro ciudadano y pueden hacer proselitismo político. Y más, en este caso, se trata de un funcionario del Consejo de Participación Ciudadana que conoce que por el partido que está haciendo proselitismo político es de la persona que ha sido denunciada ante la misma institución del Consejo de Participación Ciudadana por los ciudadanos. Nos hacen esa pregunta, ¿qué posición jurídica se puede o qué tipo penal podemos encontrar en caso de existir? Bueno, respecto a esa situación, desde mi punto de vista, no habría una situación de carácter penal, más bien habría una situación de carácter administrativa o disciplinaria. Habría que ver qué establece la normativa disciplinaria de la entidad donde trabaja esta funcionaria, ¿verdad? Y más aún, ahí habría lo que es un conflicto de interés, porque si es la autoridad encargada pues de fiscalizar las actuaciones de un servidor público, llámese alcalde, prefecto, concejal y todo eso, y, y plantea una cuestión de carácter electoral o apoyo, pues estaría incurriendo más bien en una infracción disciplinaria, más que una cuestión delictual, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta de que existe la libertad de expresión y existe la libertad pues, de culto, la libertad de expresión política y todo eso. Entonces, la funcionaria que hace eso, pues si lo hace fuera de su horario de trabajo, mm, no habría una infracción penal. Ahora hay que ver en su normativa interna si es que constituye una infracción disciplinaria, sea al régimen disciplinario, sea también la cuestión del código de ética, ¿verdad? Porque toda institución, la mayoría de instituciones manejan un código de ética de las cuales por los funcionarios incurrimos en ciertas acciones que no constituyen tampoco una falta. Por ejemplo, qué sé yo, portar el uniforme luego del trabajo. Es una cuestión ética, ¿verdad?
o qué sé yo, o utilizar mi uniforme para hacer otras actividades, ¿verdad? Entonces, esa línea hay que marcarla bien para no incurrir pues, en la situación de la criminalización, sería en este caso, ¿verdad? No habría una falta penal en este caso, ni delito, ni peor aún una contravención en este caso. Doctor, ahí sí quisiera acotar algo, siempre y cuando no utilice bienes públicos, ¿verdad? Por supuesto, claro, si utiliza un bien público, pues ya, ahí ya incurriría pues ya en el delito de peculado. Muy Si hace bien. uso pues de su, de su peculio, como se dice, no habría una infracción penal en el ámbito penal. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a ir cerrando ya. No sé si hay alguna participación o pregunta por parte del público. Bien, bueno, doctor, agradecemos su participación en calidad de ponente, excelentes conocimientos que nos ha compartido esta noche y que sin duda van a fortalecer, van a contribuir para que la ciudadanía conozca sus derechos, su derecho a la transparencia, la prevención de todo acto de corrupción y el deber, como ha dicho usted, de denunciar. Todo ciudadano ecuatoriano tiene el deber de denunciar presuntos actos de corrupción. Entonces, animamos a los ciudadanos a replicar esta clase al mayor número de personas a través de redes sociales para que nos bañemos de esta cultura y nos impregnemos de esta cultura ciudadana y de prevención contra toda forma de corrupción. Doctor, muchísimas gracias y damos fuertes aplausos virtuales desde las distintas partes de la provincia del país por su tiempo y sus conocimientos. Lo dejamos en el uso de la palabra para que se despida de nuestros participantes. Sí, muchas gracias, doctora, por la invitación. Gracias a los compañeros que han hecho las preguntas, al doctor Amigos, doctor Carrera, a los compañeros que han hecho las preguntas por vía Zoom, por vía de Facebook. Bueno, es un caminar largo, ¿verdad? La participación ciudadana es muy importante para ser un contrapeso del poder político, sea cual sea. Es importante justamente mantener esos equilibrios y que la ciudadanía pues se empodere, participe y pueda hacer una mejor sociedad en este caso. Gracias por el tiempo que se han tomado para estar aquí y por aprender un poco más. Gabriel, Muchas una gracias. petición. ¿Vas a compartir las diapositivas? Disculpa, Gabriel, muy amable. Sí, las mandé por aquí por el Zoom, Ya, la mandé. ya, gracias, Las vuelvo a gracias. compartir por si acaso, para que las descarguen. Muchas gracias, doctor. Bueno, le vamos a solicitar al síndico de la Asamblea Ciudadana, el doctor Luis Ángel Armijo, que también dé un saludo ya de despedida para cerrar este webinar ciudadano. Ay, doctora, bueno, muy amable, doctora, aunque, bueno, llegué tarde y hasta me estoy merendando, disculpe. Perdón la mala educación de comer delante de ustedes. Bien, bueno, esta comodidad, esta ventaja que nos da ahora la comunicación digital, ¿no? Que ahora está tan en boga en nuestras ciudades, en sociedades, en América Latina. Después de la pandemia pasamos a esta virtualidad. Bien, primero agradecer pues al directo amigo y vuelvo a repetir, ya no estudiante, un profesional muy valioso como es el doctor Gabriel Santiago Pereira, quien se ha dedicado mucho a este tema de la disciplina jurídica y se ha dedicado mucho tiempo de su vida, ¿sí? A entender esta disciplina para poder darnos esta magistral explicación y cátedra hoy día aquí en esta pantalla a todos nosotros los miembros de esta asamblea y esperamos que nos siga apoyando también a nosotros, a la nueva directiva, que vamos en esa misma línea, Gabriel, ya hemos de conversar los temas que desde tu lógica y la de la gente que yo también conozco, podamos pedirte en tu campo, puedas ayudarnos en otra magistral charla que podamos tener o en otra exposición, que ya organizaré contigo, te visitaré algún momento. Creo que tú pasas en Santa Rosa, Gabriel, ¿no? Exacto. Ah, ya. Sí, porque como yo te veía aquí en la fiscalía de aquí de Machala, era más cercana, ¿no? Bueno, pero ya hemos de conversar y pactar contigo, invitarte incluso a alguna reunión para conversar ese tema y nos sigas apoyando con estas magistrales y charlas que tú das, ¿sí? Y seguir alimentándonos de tu conocimiento, así que no queda más que agradecerte por esa excelente y buena voluntad que tú tienes de compartir
de muy buena voluntad gratuitamente todo tu conocimiento y tu experiencia que durante todos estos años de formación has podido obtener y ganar, con la bendición de Dios, ¿no? Porque sin Dios no somos nada. Y que compartes a sí mismo libremente lo que tú has aprendido, para que todos seamos menos ignorantes en la disciplina, en este caso, jurídica en delitos contra la administración pública. Y podamos de esta manera ejercer un mejor control, mejor orientado, porque no todos somos juristas y podemos caer en algún error de procedimiento. Así que muchas gracias en nombre de la Asamblea Ciudadana, Local Ciudadana de Machala, y esperamos seguir contando contigo, hermano, en las siguientes clases. A todos ustedes, a la doctora Jessica Espinosa, pues muchas gracias por la diferencia con este servidor y esperamos pues también ella también nos siga apoyando de la misma manera, como sea nuestra asesora personal durante toda nuestra administración. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, así vamos llenándonos de ciudadanía, vamos llenándonos de poder ciudadano, porque el conocimiento nos hace libres. Gracias, profesionales del derecho, orenses, machaleños. Así hacemos más grande esta provincia, porque los recursos, la buena administración pública tiene que ser un medio fundamental para sacar adelante esta gran tierra que se llama Machala y provincia del Oro. Doctor, una vez más, gracias a nombre de los activistas por la participación ciudadana y a todos pues quienes nos han seguido en redes sociales, a los participantes en la sala Zoom, tanto de la provincia como de distintas partes del país. Que tengan una excelente noche y a seguir apoyando a la Asamblea Ciudadana Local de Machala, ahora presidida por la abogada Gardenia Solórzano, el ingeniero Francisco Medina, la joven activista Alejandra Gualchi y todo el equipo, donde está de síndico, pues el compañero Luis Ángel Armijos. Un abrazo, que descansen, que tengan buen fin de semana y nos vemos en el camino. Gracias. Buenas noches. Gracias a usted, mi doctora. Gracias.